sean todos bienvenidos. Eh, Ahí está. Entonces, les cuento un poco el programa. ¿Se escucha bien? ¿Se está escuchando bien? Sí, se escucha perfecto. Yo por lo Ah, menos no tengo un delay, bueno, nada. bueno, perfecto entonces. Entonces, les cuento un poco el programa, cómo vamos a trabajar y empezamos con lo que sería el primer tema de la clase de hoy, ¿sí? El programa, ustedes ya lo tienen en el ABP, son 7 unidades y en el ABP van a encontrar una solapa por cada unidad. Allí van a encontrar todo el material, ya hemos subido todo el material que van a necesitar, es decir, que ya pueden, si quieren imprimir toda la materia, pueden hacerlo, si lo quieren hacer de apartes, pueden hacerlo. Nosotros no dejamos en ningún lugar ningún apunte, ni nos hacemos cargo de ningún apunte que circule por ahí. El único apunte revisado y que funciona es el apunte de el ABP, ¿sí? Es decir, que allí tienen ustedes por unidad todo el material, ¿sí? Si quieren imprimir, pueden imprimirlo todo junto, si quieren irlo imprimiendo de partes, pueden imprimir por partes. Ya está todo el material. Bien, la otra cosa que van a encontrar ahí en el ABP es una serie de videos donde hemos hecho un video por cada uno de los textos. Faltan unos poquitos videos que son unos artículos nuevos que incorporamos este año y a esos los vamos a ir sumando. Pero el resto, todos los artículos tienen un video donde explicamos brevemente cuál es la idea principal de ese texto para que ustedes puedan acompañar. Además, a medida que vamos dando las clases, vamos a irla grabando y las vamos a ir subiendo, o al menos eso esperamos, ¿sí? Bien. Una de las cosas que les pedimos es que se suscriban al canal de YouTube, donde están digamos, los videos, así en algún momento quizás intentemos de nuevo dar la clase por YouTube, porque sería bueno, porque ahí ya pueden entrar todos de una vez, de modo más directo, pero por ahora no está. Ahí le vamos a poner el canal, entra a alguno de los videos y ahí ya te sale el canal, ¿sí? Bien. Eh, entonces, eh, vamos a ver este programa, ¿no es cierto? Esta cátedra tiene un programa, es una cátedra alternativa y por lo tanto el programa, no solamente el programa en sus contenidos, sino que también el programa en su propuesta pedagógica es alternativo, ¿sí? Nosotros en el programa lo que vemos fundamentalmente es epistemología de género y epistemología del sur, ¿sí? O sea que abordamos los problemas epistemológicos de la psicología desde un marco teórico diferente, que es la epistemología feminista y la epistemología del sur. A esas dos epistemologías las vamos a poner en diálogo y esos diálogos los vamos a ir trabajando, digamos, digamos, en oposición con un filósofo que hemos elegido, que se llama Kant. Kant es un filósofo moderno, y ese filósofo moderno es como un poco un paradigma de la modernidad, ¿sí? O sea que si queremos elegir una forma de pensar que sea muy moderna, muy paradigmáticamente moderna, ese es Kant. Kant, además, es un filósofo que ha tenido una influencia, digamos, hasta el día de hoy y que ha trabajado, digamos, con atravesando distintos autores, ¿sí? Bien. Sí, las clases que tienen en los videos son las clases teóricas del año pasado, ¿sí? Que es un video sobre
cada uno de los artículos que ustedes tienen. O sea que si por alguna razón no podemos dar más este tipo de clases, ustedes ya tienen asegurado que tienen sus clases teóricas por cada texto, ¿sí? Bien, entonces, retomando, tenemos este diálogo entre la epistemología del sur y la epistemología feminista con la modernidad, ¿sí? Esa es básicamente la estructura del programa, ¿no? Entonces, siempre vamos a encontrar alguna cosa de Kant y alguna cosa en oposición de epistemología feminista o epistemología del sur, ¿sí? O sea que las tres cosas como que van a ir estando presentes siempre. Entonces, a partir de esa estructura del programa, eso es todo lo que atraviesa, es la temática que atraviesa todo el programa. Sí, todos los apuntes que están subidos al ABP están confirmados. Solo eso, por favor, solo lo que está en el ABP es lo que vale. ¿Sí? Nosotros utilizamos como canal de comunicación el ABP. Solo lo que aparece en el ABP es lo válido. ¿Sí? Por favor, siempre se guíen por ahí. Bien, entonces, ya conocemos cuál es la estructura del programa, cuál es la temática que nosotros vamos a abordar. Y esa temática la vamos a ir, le vamos a ir poniendo a esa estructura básica elementos que provienen de la epistemología, que es siempre la epistemología una reflexión sobre el conocimiento. Vamos a utilizar elementos de la ontología. La ontología es una disciplina filosófica, pero toda ciencia tiene su ontología, y la ontología responde a la pregunta ¿qué hay? ¿Qué existe? ¿Sí? Todas estas nociones las vamos a ir profundizando. Simplemente ahora para que ustedes vayan captando algunas nociones claves. Y toda esa concepción sobre el conocimiento, que va a estar en diálogo con la modernidad, también vamos a hacer entrar un elemento que normalmente no ingresa, y es el poder. ¿Sí? O sea, las relaciones de poder, cómo están presentes en el conocimiento. Muchas veces se ha pensado, y hay algunos autores que cuando piensan la relación entre el conocimiento y el poder, tienen en mente de que los científicos libremente desarrollan sus teorías y después el poder ejerce negativamente en algunos países, digamos, y prohíbe esos conocimientos o esos desarrollos. Bueno, esta es una idea equivocada, ¿sí? Primero porque tiene el poder como una acción externa con respecto a la producción del conocimiento, y eso es la perspectiva que nosotros no vamos a seguir acá, ¿sí? O sea que no es que el poder es algo externo al conocimiento, ¿sí? Sino que el poder constituye el conocimiento. ¿Se ve la diferencia? Es decir, que el poder no es algo externo al conocimiento, sino que el poder es la estructura fundamental del conocimiento. ¿Sí? Es decir, que el poder no tiene una función negativa en el sentido de que es solo prohibitiva con respecto al conocimiento, sino que tiene una función positiva en el sentido de que es constitutivo del conocimiento. ¿Se entiende eso? Me van diciendo ahí si van entendiendo o no, así yo me pongo contenta. Bueno, entonces, si comprenden eso, han comprendido ya el eje fundamental del programa. ¿Por qué? Porque si nosotros decimos que el poder constituye el conocimiento, entonces debemos buscar e identificar el poder en la misma estructura
cognitiva, ¿sí? Es decir, que en la misma estructura cognitiva está la organización que el poder ha establecido. Entonces nosotros vamos a ir viendo algunas cosas y ustedes tienen que ir descubriendo, ¿sí? Yo espero, me imagino que cuando ustedes lean, escuchen los videos van a decir, ¡ah, qué barbaridad! Miren cómo ahí apareció el poder y yo que no me daba cuenta y creía que eso era la verdad, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ir desarrollando es un espíritu crítico, ¿no? O sea que el objetivo principal de la materia es desarrollar un espíritu crítico. ¿Y qué quiere decir espíritu crítico? ¿Sí? Bueno, espíritu crítico no es, ay, mira cómo vino vestida aquella, mira este otro, qué tonto que es, mira las cosas que dice. Eso no es, eso es ser crítico, eso es ser chismoso, pero no es espíritu crítico, ¿sí? El espíritu crítico no es, ni siquiera cuando dicen, ay, es una crítica saludable, es una crítica positiva, no, eso es que porque te van a decir algo que está horrendo, algo que has hecho, no. Eso no sirve, no es eso el espíritu crítico, ¿sí? Eso no tiene nada que ver con el espíritu crítico, ¿sí? Entonces, ¿qué es el espíritu crítico? El espíritu, miren, la palabra crítica, el que la establece es Kant. O sea que fíjense cómo Kant puede tener influencia hasta nosotros. O sea, la misma palabra crítica es una palabra kantiana, ¿sí? Es una palabra kantiana. ¿Y hacia qué afecta la crítica? ¿Sí? ¿Hacia dónde va la crítica? Cuando nosotros, ¿sí? Decimos, esto es verdad, cuando tomamos un juicio cualquiera, esto es verdad, nosotros ¿qué estamos creyendo? Estamos creyendo que ese juicio me está describiendo algo de la realidad que efectivamente es así. ¿Sí? Es decir, que el juicio, al que consideramos verdadero, se corresponde con la realidad tal cual, o sea, como la realidad es. Me dice cómo la realidad es y por eso lo consideramos verdadero. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué pasa cuando nosotros empezamos a dudar de esas verdades? ¿Sí? ¿Qué es dudar de una verdad? ¿No? O sea, de lo que se considera verdad. Es cuando nosotros nos empezamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Cuál ha sido la condición de posibilidad para que nosotros creamos que ese juicio es verdadero? ¿Sí? Es decir, ¿qué es lo que hizo posible mi creencia en ese juicio? Entonces, nosotros ya no tenemos, sí, sería cuestionar el conocimiento, muy bien lo que dice ahí, cómo surge el conocimiento, pero no como surge históricamente, en el sentido de, Newton lo dijo, no, sino qué entramado es el que hace posible que yo crea que ese juicio es verdadero. ¿Se entiende? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ir viendo. Pero además del contenido que puede tener un juicio, nosotros vamos a ir un poco más allá. Nosotros vamos a ver que la estructura misma del conocimiento, ¿sí? La estructura misma del conocimiento es una estructura, digamos, establecida por relaciones de poder. Es decir, que el juicio, ¿sí? Que nosotros consideramos que es verdadero, ¿por qué creemos que es verdadero? ¿Por qué creemos que la realidad se comporta como dice el juicio? Entonces, nosotros la vamos a cuestionar desde dos lugares. Por un lado, lo que les expliqué primero, del lado del contenido del juicio, o sea, de qué trata ese juicio, qué es lo que dice ese juicio, pero por otro lado, la estructura misma del juicio, ¿sí? Es la que nosotros vamos a cuestionar. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Supongamos que un juicio.
hay dos géneros, hombre y mujer, ¿sí? Entonces, ese juicio, existen o hay dos géneros, vamos a analizarlo un poquito. Ese juicio es un juicio ontológico, pertenece a la ontología. ¿Por qué? Porque estoy afirmando la existencia, ¿sí? Cuando yo digo hay, existe, entonces estoy en la ontología. Existen dos géneros, ¿sí? O dos sexos, hombre y mujer. ¿eh? Entonces yo puedo creer, y de hecho muchos de nosotros hemos creído durante mucho tiempo que ese juicio es verdadero. ¿Por qué? Porque hay supuestamente una realidad externa a ese juicio, que no depende de ese juicio, en el que hay dos sexos y dos géneros, hombre y mujer. ¿Sí? Ahora bien, vamos a ir aplicando lo que dijimos recién. Este juicio ontológico, ¿sí? Entonces los juicios ontológicos en realidad yo diría que, yo diría que nunca son ni verdaderos ni falsos, ¿sí? Porque siempre es un compromiso la ontología, ya después lo vamos a ver, pero vamos por partes. Este juicio ontológico, yo me voy a hacer una pregunta crítica. Yo creí siempre que había dos sexos y dos géneros. Ahora bien, yo ahora me voy a hacer un cuestionamiento. Me voy a preguntar, ¿sí? ¿Cuál fue la condición de posibilidad para que yo creyera eso? ¿Cuál ha sido el entramado, ¿sí? Por el cual yo creo eso? Y por el entramado por el cual muchas personas se comprometen con ese juicio a punto tal de determinar un montón de reglas jurídicas, normativas, éticas, cognitivas, etcétera. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros empezamos a ver ese entramado, entonces empezamos a decir, bueno, si yo me comprometo con este juicio, me estoy comprometiendo con todo ese entramado. ¿Se ve? Entonces, es importante ir viendo cuál es el entramado de los juicios con los cuales yo estoy comprometido. ¿Sí? Nosotros acá vamos a ir viendo cómo trabaja, cómo opera ese entramado y cómo nosotros podemos destejerlo, por decirlo de alguna forma, a ese entramado. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Ese entramado podemos pensarlo como una red de creencias, vamos a decir, de instituciones, ¿sí? Porque los enunciados circulan. ¿Por dónde circulan los enunciados? Los enunciados circulan por las instituciones. Entonces tenemos instituciones médicas, tenemos instituciones jurídicas, ¿sí? Entonces por allí van circulando esos enunciados. Y en cada circulación va adquiriendo una estructura de poder, o sea, un enunciado que circula es como una moneda, o sea, la moneda que no circula es una moneda falsa, que no sirve. Si yo desarrollo una moneda y solo me sirve a mí y yo, solamente yo, es una moneda que no sirve, no es una moneda. La base de la moneda es la circulación, ¿sí? Bien, entonces, esa circulación, esa base, entonces, esa base, ¿qué es lo que hace, digamos? ¿Cómo circula? Bueno, circula a través de las instituciones. Esas instituciones son las que han ido fortaleciendo la creencia, porque si esa creencia no hubiera circulado, no tendríamos la posibilidad, digamos, de creer en ello. Entonces, volvamos a esto. Creemos que hay dos géneros o dos sexos, hombre y mujer. Esa creencia
es justamente una creencia que se ha fortalecido a través de su circulación en sistemas jurídicos, en sistemas médicos, ¿sí? Van haciendo, digamos, ese fortalecimiento a través de su circulación. Entonces, por ahí me preguntaban recién, bueno, antes se creía eso, bueno, sí, eso se ha creído durante muchos años en algunas culturas, porque otras culturas, algunos aborígenes creían que existían más sexos y más géneros, ¿sí? Entonces, es nuestra cultura, porque esto es otra cosa que también vamos a ir viendo, que hay creencias que nosotros creemos que son universales y en realidad no son universales. Entonces, está bien, uno puede decir, bueno, pero genitalmente se puede establecer una diferencia y esa diferencia es binaria. Bueno, habría que ver y habría que profundizar si eso efectivamente es así. Pero la realidad es que cuando nosotros decimos que hay dos sexos o hay dos géneros, si bien sexo y género no es lo mismo, pero ahora no importa, cuando nosotros decimos eso, nos estamos comprometiendo con todo un entramado que es un entramado de poder. ¿Se entiende? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ir destejiendo. Tenemos que ir como si fuera una red toda tejida, un crochet gigante, y nosotros vamos a empezar a tirar un hilo y lo vamos a ir destejiendo para que vayan quedando a la luz donde, digamos, es que estas creencias se apoyan y cómo operan, ¿sí? Bueno, podemos llamarlo una deconstrucción, de construcción, un término filosófico técnico, pero podemos llamarlo en un sentido más libre de construcción. Bien, entonces, cuando nosotros vamos deconstruyendo, ¿qué va a aparecer? Nos van a aparecer estas creencias y entonces nos van a aparecer también todo ese entramado que está ahí. Y entonces nosotros ahí sí podemos decidir, bueno, yo sigo adhiriendo a esta creencia. Y está muy bien, ¿sí? Pero ahora yo sé por qué adhiero o por qué no adhiero. ¿Se entiende? Entonces, ¿estamos hasta acá? ¿Me dicen? ¿Me dan un poquito de felicidad? ¿Me dicen? ¿Sí? Bien, muy bien. Sí, se va entendiendo todo. Bueno, me alegro. Perfecto, entonces. Entonces, ¿por qué? Hoy tenemos que entender como el espíritu de la materia, porque si no después ustedes se van a encontrar con los sexos y no van a ser, no van a saber, digamos, cómo, digamos, por qué estamos hablando de eso. Entonces, lo que nosotros vemos es, apuntábamos al espíritu crítico, y el espíritu crítico es cuando nosotros pensamos por nosotros mismos y vamos deconstruyendo, ¿sí? ¿Por qué creo yo en esto? ¿Sí? ¿Cuáles las razones por las cuales yo creo en esto? Y no es porque la ciencia lo dice, o no es porque la iglesia lo dice, o no es porque mi mamá lo dice, ¿sí? Sino es porque yo misma he visto todo ese entramado y decido creer o no creer. ¿Se ve? Entonces, tampoco es una cuestión de opinionismo, tampoco es una cuestión de decir, no, yo no creo, mi opinión es esta. No, porque eso es una forma light y eso no es espíritu crítico. El espíritu crítico es cuando yo me hago cargo, me comprometo y me reconozco como un ser responsable. ¿Sí? Nosotros vamos a profundizar, tenemos una unidad de lo que es pensamiento crítico, donde vamos a profundizar todo esto. ¿Sí? Bien, abandonar la culpable minoría de edad. Muy bien, a eso lo vamos a desarrollar en la unidad 2. Entonces, este es un poco el espíritu de la materia. Pensar por uno mismo. Yo siempre cuento, es un video que yo el año pasado lo subí, este año lo busqué y no lo encontré, no estaba tampoco en el ABP del año pasado, no sé si se bajó, no sé qué lo hice, pero se los quiero comentar porque me parece que es interesante. Esto se desarrolla en España, es de un profesor español, y este profesor les pregunta a sus estudiantes qué saben de Venezuela, ¿no?
Y los estudiantes dan una clase más o menos sobre Venezuela, que está gobernada por un dictador, sabían, no sé, vida y obra de Maduro, la represión que había, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, y después les pregunta qué saben de Portugal. Portugal, ustedes saben que está en límite con España, o sea que es como si yo les preguntara qué saben ustedes de Uruguay. Entonces, los estudiantes no sabían ni quién era el presidente de Portugal, no sabían nada. Entonces les dice el profesor, bueno, muchos de ustedes han viajado a Portugal, porque como Portugal es un país vecino, se va mucho de vacaciones a Portugal, entonces ustedes han estado en Portugal. Y sin embargo, del sistema político de Portugal saben poco y nada. ¿Cuántos de ustedes han estado en Venezuela? Ninguno. Ninguno había estado en Venezuela. Entonces dice, ¿no les parece raro que del país que está al lado, ustedes no saben casi nada, inclusive un país al que ustedes han ido, pero del sistema político, la situación política, ustedes no saben casi nada? Y de Venezuela, país al que nunca han ido, saben tanto. ¿No les llama la atención eso? Entonces, hace una pregunta allí el profesor. ¿Quién pensó por ustedes? ¿Sí? ¿Quién pensó por ustedes? Eso es importante hacernos la pregunta. ¿Quién está pensando por mí? La pregunta ¿quién piensa? Es una pregunta fundamental. Y es una pregunta fundamental para los psicólogos, porque imagínense, ustedes tienen un paciente el día de mañana o tienen que hacer alguna intervención jurídica, digamos, porque se la solicitan o lo que sea, ¿sí? Entonces, ustedes van a tener una formación profesional y muchas cosas no las van a pensar ustedes, sino que la profesión las piensa por ustedes. Pero eso tiene que ir acompañado con un espíritu crítico, ¿sí? Eso no solamente desde qué teoría pensamos, sino desde qué entramado político pensamos, porque no siempre pensamos desde teoría, sino pensamos desde entramados políticos. Y tenemos que aprender a reconocer esos entramados políticos. ¿Sí? Saber dónde mirar, cómo miramos, para poder reconocer esos entramados políticos. ¿Sí? Y eso que yo creo, poder revisarlo para saber qué es lo que está operando allí. ¿Sí? Porque las creencias operan, trabajan y producen o sea, mis acciones, cuando pasan por las instituciones, se fortalecen, las definen. Entonces hay que ir revisando esas creencias. Entonces, la pregunta es esta, ¿quién piensa? ¿Sí? O sea, y digamos que lo ideal sería que yo pueda reconocer quién piensa, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ir tratando de hacer. Pero, sin embargo, no es solamente lo que les decía al comienzo, no es solamente una cuestión de contenido, ¿sí? No es solo una cuestión de contenido. El contenido de un juicio es aquello sobre lo cual habla ese juicio, ¿sí? Pero no es una cuestión de contenido, ¿sí? También es una cuestión lógica. Ustedes dirán, bueno, pero la lógica es algo abstracto, es como la matemática. Y sin embargo, la lógica de nuestras creencias es totalmente estructurada por el poder. ¿Sí? Y nosotros vamos a analizar a lo largo del juicio una estructura básica del poder. ¿Sí? Esa estructura básica del poder es el dualismo. ¿Sí? Es decir, la oposición, ¿no? Por ejemplo, hombre-mujer. Esa es una oposición. Nuestro sistema de creencias, ¿sí?, está estructurado por oposiciones.
Y fíjense que digo oposiciones, no polaridades. ¿Qué diferencia hay entre una oposición y una polaridad? Vamos a poner un ejemplo de oposición, hombre-mujer. Un ejemplo de polaridad, ¿sí? Para los que saben algo de yoga o de filosofía oriental, el yin y el yang. ¿Qué diferencia hay entre la oposición hombre-mujer y la polaridad, el yin y el yang? ¿Qué les parece a ustedes? A ver, escríbanme ahí. ¿Qué les surge eso? Escríbanme algunas cosas que ustedes crean que les surge. Del otro Meet, si escriben también, me lo pasan. ¿Qué diferencia hay entre oposición y polaridad? Bien, vamos bien. Son dos cosas opuestas. Bien, pero ¿qué quiere decir que son opuestas? ¿Cuáles son complementarios, Facundo? La oposición puede construirse con la polaridad, se complementa contra el otro. Polaridad son dos puntos o distintos pensamientos. Bien, no están mal orientados. Lo vamos a especificar un poquito más. La polaridad, cuando decimos yin y yang, ¿sí? Son cosas que se oponen, pero juegan en el mismo plano, ¿sí? Entonces, el yin y el yang, yo no puedo decir que el yin es superior al yang o el yang es superior al yin, ¿sí? Porque juegan como iguales, tienen que estar equilibrados, ¿sí? Eso es una polaridad, tienen que estar equilibrados y si falla uno o falta uno, se viene todo abajo. O sea que tiene que haber un equilibrio y juegan, vamos a decir, en el mismo rango. En cambio, la oposición no juega así. Sí, Ángeles. La oposición no juega así. Ángeles quería decir algo, no sé si quiere decir algo. Profe, disculpe, le quería consultar, ¿puede ser entonces que Yin y Yang se necesitan uno al otro para existir? Sí. La polaridad es eso, exactamente. La polaridad es eso. Entonces, uno, digamos, junto con el otro, digamos, van juntos, uno en un extremo y otro en el otro, pero hace falta que los dos tiren, ¿sí? Que los dos estén ahí. Bien, se complementan. En cambio, en la oposición, no. En la oposición siempre uno está por encima del otro. Uno subsume al otro, ¿sí? Uno gobierna al otro. Es decir, que la oposición se presenta para decir quién manda. Entonces, exactamente, dominante, dominado. Esa es la estructura, muy bien, María, esa es la estructura básica, ¿sí? De esta lógica de oposición, que no es la lógica de la polaridad, ¿sí? Es de oposición. Entonces, hombre-mujer no es una polaridad, es una oposición. Eso es lo primero que tenemos que ver. ¿Qué otra oposición conocemos? Por ejemplo, naturaleza-cultura. Esta oposición, naturaleza-cultura, podemos decir que tiene su raíz en Hobbes, que es un filósofo moderno. La modernidad ama esta oposición, la modernidad europea, ¿sí? Porque, ¿qué es? No, religión y ciencia no sería una oposición. ¿Qué sería esto? Fíjense, naturaleza, cultura. Esta es una oposición que nosotros vamos a trabajar mucho y es justamente la que trata de deconstruir la epistemología del sur. Entonces, ¿por qué naturaleza, cultura es una oposición y no una polaridad? ¿Sí? ¿Por qué? A ver, entonces, miren cómo surge. Cuando Colón llega a América, ¿sí? Cuando Colón llega a América, se encuentra con que estas tierras estaban habitadas, ¿sí? Por los mal llamados indígenas o indios, ¿sí? Porque no eran indios, él creía que había llegado, ¿sí? Bien,
Entonces, ¿qué es lo que dice? ¿Qué construcción se hace allí? Como era una cultura totalmente distinta a la europea, se dice, estos son salvajes. Y el salvaje es un estado de naturaleza, ¿sí? Fíjense, ustedes vieron que cuando se hacen películas de indígenas, cuando se hace imagen, inclusive hay fotografía de indígenas, muchas veces el indígena es vestido sin ropa, ¿sí? El famoso indio a caballo sin ropa. ¿Por qué sin ropa? Y si a veces hacía unos fríos recontra. ¿Por qué sin ropa? ¿Por qué se lo representa al indio sin ropa? Porque la ropa es símbolo de cultura, ¿sí? Entonces, hay que despojar al que vive en las tierras, el que habita estas tierras, el que se considera salvaje, hay que despojarlo de la cultura. Entonces se le saca la ropa. ¿Se entiende? De hecho, hay fotografías de niñas, de chicas, que están completamente desnudas. Hay que despojarlo de la ropa porque la ropa representa cultura. ¿Sí? Entonces, naturaleza, cultura, supone que la naturaleza, cuando decimos que un ser humano vive en estado de naturaleza, decimos que es salvaje y que se opone a la cultura. Pero también queremos decir que la naturaleza, o sea, las plantas, los árboles, los animales, tienen que ser subsumidos por la cultura. ¿Sí? Es decir, que la cultura está por encima, es la que debe gobernar a esto salvaje, a esto natural. ¿Se entiende? Vamos a ver otra oposición. ¿Sí? Otra oposición es, por ejemplo, individuo-sociedad, que alguien la menciona por allí. ¿Sí? Individuo-sociedad. ¿Mm? ¿Qué quiere decir eso? Individuo-sociedad. Si somos liberales, vamos a concebir la sociedad como una suma de individuos. ¿Sí? Esa es la base del pensamiento liberal. Si somos más de una concepción más comunitarista, no comunitaria, sino más de pensar la sociedad como una entidad, entonces vamos a pensar que la sociedad es una estructura que está por encima de los individuos. ¿Sí? Y también allí tenemos esto, ¿no? Porque la idea de individuo, que es una idea que yo quisiera que todos mis estudiantes abandonen, ¿sí? Es una idea muy engañosa, ¿sí? ¿Por qué es engañosa? Ya voy a ir a la oposición hombre-mujer que me piden ahí. ¿Por qué es engañosa el concepto de individuo? Porque me hace creer que en el mundo hay individuos, ¿sí? Entonces el individuo es cada ser humano, es la taza es un individuo, el libro es un individuo, son entidades individuales. Y no, el individuo es un resultado de una operación conceptual, ¿no es cierto? Entonces, si yo digo, ¿qué individuos reconoces? Y bueno, personas. Bueno, eso es porque allí operó un concepto que ha producido los individuos. Si yo digo animales, bueno, estos son los animales, bueno, y considero cada animal un individuo, bueno, eso es el resultado de otra operación, ¿se entiende? Entonces el concepto de individuo es un concepto sumamente tramposo. La pregunta es, les voy a hacer una pregunta ontológica, ¿existen los individuos por sí mismos, solos? Vamos a decir, desaparece la especie humana. ¿Hay individuos? Me dicen ahí. No, exactamente. No hay individuos. No existe el individuo. ¿Sí? El individuo es el resultado de una operación. ¿Sí? Entonces, si la operación, por ejemplo, lo hace la teoría biológica, va a decir si hay individuos. Y los individuos los va a identificar a través de teoría. Virus, bacterias, células, ¿sí? Todo eso que yo digo hay, y reconozco estos individuos, la célula es un individuo, sí, es una entidad individual, porque es el resultado de una operación conceptual.
Bien. Después, y así, bueno, hay pueblos. Yo puedo considerar como individuo un pueblo, o puedo considerar como individuo a una persona, o puedo considerar como individuo una célula. Pero célula, persona y pueblo, para ser reconocidos como entidades individuales, tienen que haber operado conceptos. Y la célula será el resultado de un concepto biológico, el ser humano o la persona será resultado también de una concepción biológica, jurídica, etcétera, porque podemos hablar de persona jurídica, o un pueblo será resultado de una concepción sociológica, antropológica, etcétera. ¿Se ve? Según qué teoría estemos manejando, vamos a ver el individuo. Y va a haber los individuos que la teoría considere. ¿Se entiende eso? ¿Estamos hasta acá? ¿Me dicen? Bien, entonces, individuo, sociedad, ya la deconstruimos, o sea, es una falacia. ¿Mm? Bien, volvamos a la de hombre y mujer. Hombre y mujer me dicen por qué es una oposición. Porque vamos a ir descubriendo que toda esta lógica de oposición, ¿no? De polaridad, esta lógica de oposición es una lógica colonialista en primer lugar. Ya les dije, naturaleza, cultura. Esa es la lógica colonialista de oposición. Hombre-mujer es una lógica machista, ¿sí? Entonces decimos hombre-mujer, el hombre, ¿sí? Está subsume, la mujer se debe ser subsumida por la categoría de hombre. ¿Sí? Entonces, estas hombre, mujer son conceptos, son categorías. ¿Sí? Y esas categorías que se producen en oposición quiere decir que de un lado tenemos algo que debe ser subsumido a lo que está en el otro lado. Ese es el rasgo de la oposición. ¿Sí? Es decir, que cuando nosotros planteamos una oposición, estamos diciendo que lo que está en un lado de la oposición debe ser subsumido a lo que está en el otro lado de la oposición. Fíjense, si en un trabajo nosotros vamos a pedir un trabajo y nos dan un formulario, si en el formulario nos piden el género, hombre o mujer, quiere decir que ese género no es neutro, ¿sí? Quiere decir que no da lo mismo entonces ser hombre o mujer, porque si diera lo mismo, no me lo preguntarían. ¿Se ve? A mí nadie me pregunta si tengo pecas o no tengo pecas en un formulario para ir a trabajar, o si tengo el cabello corto o tengo el cabello largo. Eso no me lo preguntan. Me preguntan si soy hombre o mujer, ¿sí? Por lo tanto, la selección laboral, ¿sí? Va a tener que ver con mi sexo, ¿sí? Además, fíjense otra cosa, decimos hombre y decimos mujer. Mujer, que sería un rasgo genital en esta oposición, pero también se utiliza para decir esposa, ¿sí? Muchas veces nuestra pareja, cuando nos presenta, dice, presento a mi mujer. ¿Sí? Y ustedes ahí tienen que agarrar un zapato y partírselo en la cabeza. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque están utilizando una relación civil, ¿sí? Con una relación genital. O sea que mujer designa sexo y designa la situación civil que tiene esa persona, si es soltero o casada. ¿Sí? ¿Se entiende? Y además, esto yo también en uno de los videos le digo, cuando yo era chica, mi mamá firmaba, mi mamá es de apellido Molina, y firmaba Olga Molina de Minot. ¿Qué significa el D? O sea, que esto que está antes del D le pertenece a esto que está después del D. Propiedad, exactamente, Lucrecia, propiedad. ¿Sí? Entonces, eso, y a mí me indignaba,
Pero lo que yo les contaba en el video, grande fue mi sorpresa cuando fui a la universidad, ¿sí? Y en la universidad tenía compañeras que en su diploma hacían poner el apellido de casada. Y yo le decía, pero si te divorcias, te va a quedar ya el diploma con el apellido del coso que no hizo nada, porque la que rindió las materias fuiste vos y todo lo demás. Y sin embargo, no, para ellas era como algo maravilloso poner el D, ¿sí? Bueno, eso es porque estamos muy colonizadas, ¿no? Estamos muy colonizadas, ¿sí? Entonces, hombre y mujer es una oposición, no una polaridad, ¿sí? Porque en la oposición siempre hay una relación de poder, ¿sí? Otra oposición, ser humano-animal, ¿sí? ¿Por qué? Estamos pensando que esa relación entre el ser humano y el animal tiene que ser de subordinación del animal con respecto al ser humano. ¿Sí? Entonces, la relación ser humano-animal supone que son diferentes y que además, o sea, nos olvidamos que nosotros también somos animales, y además de la diferencia, supone que el ser humano debe gobernar y que tiene derecho sobre el animal. ¿Se entiende? Y eso, por supuesto, que no es así. Entonces, nos vemos justificados, y esto desde la Biblia, cuando en el Génesis y Adán nombró a los animales, y nombrarlos, ¿qué es? ¿Qué es darle nombre? Darle nombre es dominarlo, ¿sí? Entonces ahí está el poder, ya en la Biblia está esta idea del poder del concepto, el poder del lenguaje, ¿no? Darle identidad, nominarlo es dominarlo, ¿sí? Lean el Génesis, por favor. Nominar es dominar. Y Adán llamó a Eva, la nombró a Eva, pero no la nombra a Eva, Eva es el segundo nombre, la nombra primero varona, ¿sí? Varona porque no existía un término en el idioma para que sea propio, lo nombra como en oposición al varón, ¿sí? Después, cuando los corren del paraíso, le llama Eva, que a eso es todo un tema, ¿no? Bien, entonces, porque Eva significa madre de todo lo viviente, o sea que ahí hay que ver bien esos significados. Pero fíjense, pero sí está clara esta idea, nombrar es dominar, ¿sí? Entonces, cuando yo clasifico, estoy dominando, porque estoy controlando con mis categorías. Establezco unas relaciones de dominio, establezco relaciones de control. ¿Se entiende? Entonces, hombre-mujer es una relación de oposición. Ser humano-animal es una relación de oposición, ¿sí? Siempre quiere decir, si son de oposición, quiere decir que hay una relación de poder en el medio, ¿sí? Mientras que en la polaridad no. Bien, todas estas oposiciones, fíjense, tienen un origen histórico mucho anterior, muy anterior a la modernidad, y es lo uno y lo múltiple, ¿sí? Lo uno y lo múltiple, la unidad y lo múltiple, ¿sí? La unidad, siempre en estas religiones monoteístas, la unidad, un solo Dios, ¿sí? En contra de todas las religiones politeístas, ¿no? Entonces, la lógica, esta patriarcal y machista, ya tiene su herencia, ¿no? Religiosa. O sea, ahí vamos a ver que ya la diferencia entre religión, ciencia, arte, no son tan fronteras. Por eso le decía, la religión y la ciencia no es una oposición. Entonces, fíjense, la unidad, lo que es uno, ¿sí? Sí, bien, por ahí va. Lo que es uno, esa unidad, ¿sí? Que sirve para explicar lo múltiple. Y lo múltiple tiene que ser subsumido por lo uno. Lo uno tiene que dar cuenta de lo múltiple,
¿sí? Entonces tenemos que tener cuidado ahí con lo uno, ¿sí? En la Biblia, hoy estoy bíblica, así que tengo referencias bíblicas. En la Biblia, no me acuerdo ahora, pero después se los puedo pasar, ¿cómo se define el diablo? ¿Sí? El diablo es, mi nombre es Legión. Si lo ponen en Google, así mi nombre es Legión, les va a aparecer en qué parte de la Biblia está. Mi nombre es Legión, somos muchos. O sea, que el mal siempre está del lado de los muchos. ¿Sí? Y eso es la estructura básica que nos hace odiar todos los populismos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Siempre estar del lado de los muchos, ¿no? Los muchos es lo que hay que gobernar, lo que hay que controlar, ¿sí? Porque son el mal. O sea, el mal siempre está del lado de los muchos, no del lado del uno. El uno es el bien, los muchos, el mal, ¿sí? Bien. En la unidad 1, nosotros vamos a trabajar con una oposición, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar con una oposición y esa oposición es la de ciencias naturales y ciencias sociales, ¿sí? El fútbol, me dice Joaquín. Sí, el fútbol como partido, como juego que le gusta mucho, pero también tiene sus unos ahí. Entonces, en la unidad 1, ¿qué oposición vamos a trabajar? Ciencias sociales y ciencias naturales. Muchos de ustedes pueden creer que esa oposición es correcta, que está bien, que hay efectivamente ciencias naturales, que estudian la naturaleza, y ciencias sociales, que estudian el ser humano. O sea, ¿a qué oposición estamos refiriéndonos? A humanidad y a la... perdón, vi la pregunta y me perdí. A la naturaleza versus la humanidad. Si hay dos tipos de ciencias naturales, ciencias humanas, eso quiere decir que estamos pensando que la naturaleza se opone a los seres humanos. ¿Sí? Entonces, bueno, acá no sé cómo... No. Ahí está. Que justo entró una llamada y me desconfiguró todo. Bueno, entonces, se me fue la pregunta. ¿Somos parte de la naturaleza? ¿Sí? Sí, somos parte de la naturaleza, pero ojo, eso no se refleja en nuestras categorías, porque en nuestras categorías nos representamos a nosotros mismos como diferentes de la naturaleza. No importa que nuestras categorías sean religiosas, por ejemplo en la Biblia, Adán está para gobernar, ¿sí? Con ustedes, ¿sí? Y en la ciencia, ciencias naturales, ciencias humanas, ¿sí? Está la naturaleza, están los seres humanos. En las distintas ciencias, ciencias biológicas, inclusive ciencias sociales, ¿sí? Eso ya después lo vamos a ir analizando, pero tenemos esta oposición entre ciencias humanas y ciencias naturales. Y supone que hay una diferencia entre lo que es humano y lo que es natural. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Eso es así? No, estamos diciendo que tenemos que deconstruir. Y además, la ciencia humana siempre están como por debajito de las ciencias naturales, ¿no? Porque las que tienen el prestigio son las ciencias naturales. Las ciencias humanas lo tienen que pelear, ¿sí? Y ahí está la psicología en el medio, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? ¿Ciencias naturales? Y se ponen los psicólogos a estudiar el cerebro. ¿O vamos a hacer ciencias
humanas, y se ponen a estudiar antropología, y se ponen, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Y estamos ahí, no sabemos qué vamos a hacer, ¿sí? Entonces, ¿pero de dónde viene esto que es una oposición? Es decir, ciencias naturales y ciencias humanas es otra oposición. Bien, y eso tiene que ver, inclusive, les digo más, es tan oposición que ustedes van a ver ahí unos textos donde se habla de guerra entre las ciencias, ¿sí? Hay una guerra entre las ciencias. ¿Por qué no? ¿Cómo es que se da esa guerra? El conocimiento claramente está ligado al poder. Y yo les voy a decir cómo se desarrolla esta guerra. Yo les puse ahí una partecita de Big Bang Theory para que ustedes lo vean, porque ahí está muy claro. Una síntesis muy perfecta. La ciencia no funcionaría sin dinero, ¿sí? Todos necesitamos dinero para hacer nuestras prácticas científicas y de investigación. Bien, entonces, pero el dinero siempre es escaso, porque una de las características del dinero es que siempre es escaso, ¿sí? Entonces, cuando el dinero escasea, ¿sí? Tenemos que repartir la torta. Y ahí viene el problema, porque todos somos abnegados, todos nos entregamos por amor y por vocación a nuestra ciencia hasta que aparece el dinero. Y el dinero aparece de muchas formas, para subvencionar las investigaciones, para darle dinero a nuestros becarios, como forma de becario. Todas esas son formas que el dinero gobierna la investigación. Y uno podría decir, bueno, que ganen los mejores, ¿sí? No, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver cómo peleamos ahí, en los consejos, en los lugares, en las instituciones, para conseguir que nuestros becarios puedan ingresar, para conseguir, y eso tiene que ver con la construcción política, ¿sí? Entonces, ¿sí? Se da una guerra. Imagínense, acá repartimos 4 pesos locos, pero imagínense en Estados Unidos, en las grandes universidades donde no son 4 pesos locos, entonces se pelea mucho, hay una guerra entre las ciencias, pero además no solamente por la plata, sino que ¿qué empiezan a hacer las ciencias sociales? Empiezan de alguna forma a mostrar estos entramados de poder, y esta ciencia que siempre se presentó como neutral, esta es otra idea que vamos a abandonar, la famosa neutralidad de la ciencia no es neutral, ¿sí? No existe conocimiento neutro, nada en la vida es neutral, no existe la neutralidad. Cuando algo se presenta como neutral es porque está del lado del poder. O sea, cuando algo dice, no, yo soy neutral, está del lado del poder. No duden, ¿sí? No existe la neutralidad. Bien, entonces, cuando nosotros tenemos, científicamente comprobado, exactamente, cuando nosotros tenemos, exactamente, ahí han puesto una frase muy linda, si sos neutral ante situaciones de injusticia, has elegido el lado del opresor. Excelente esa frase, ¿sí? No existe la neutralidad porque justamente la neutralidad es una forma de lavarse las manos, ¿sí? El que dice soy neutro se está lavando las manos. O sea, dice, no quiero meterme en esto. O sea, estoy del lado de la opresión, pero no lo quiero decir. Y no me quiero meter. Poncio Pilato, exactamente. No me quiero meter ahí. Me lavo las manos. Soy irresponsable. ¿Sí? Irresponsable no quiere decir que cruzo la calle sin mirar. No, irresponsable quiere decir que no me hago cargo. ¿Mm? Entonces, no quiero meterme. Entonces, la ciencia no es neutra, ¿sí? La ciencia, ya después cuando estudiamos el sujeto de la ciencia, exactamente, muy bien Joaquín, cuando nosotros estudiamos el sujeto de la ciencia, ahí vamos a descubrir que no es neutral, que ese sujeto de la ciencia
es hombre, porque la ciencia es machista, ¿sí? Además, además de ser un hombre, es blanco, porque la ciencia tiene raza, ¿sí? Además, es europeo, porque la ciencia es colonialista, ¿sí? Entonces, esto, digamos, vamos a ir descubriendo. Y eso está en el entramado de la ciencia misma, está en el entramado de nuestras creencias, ¿sí? Está en el entramado de nuestras creencias. Entonces, cuando hablamos ciencias naturales, ciencias sociales, ¿sí? Primero que las ciencias sociales surgen, ¿no? La antropología, para estudiar a los salvajes. No tanto para estudiar a los europeos, sino, bueno, está bien, dejemos que estén si estudian a los salvajes, ¿no es cierto? Pero no nos vengan a estudiar a nosotros. Ahora, eso después fue cambiando, claro, pero el origen de la ciencia, porque el origen de toda ciencia es, como va a desarrollar categorías, las categorías tienen que ver con dominio, entonces, ¿cuál es el origen de las ciencias sociales? ¿No? Si van a estudiar a los salvajes, todo bien, si nos van a estudiar a nosotros, bueno, ya no está tan bien. Bien, entonces, estas disciplinas, digamos, esta oposición de disciplina, es justamente una oposición. O sea, que las ciencias sociales se van a llevar bien con las ciencias naturales si siguen su lógica y además de seguir su lógica, no se ocupan tanto de la ciencia, ¿sí? Sino que se ocupan, o sea, esto de sociología de la ciencia es una cosa muy nueva, pero en otros momentos no hubiera sido muy bien visto. Entonces, vamos viendo cómo esta oposición, ciencias naturales, ciencias sociales, está cargada de contenido ideológico. Entonces, muchas veces se las cuestiona a estas disciplinas, ¿sí? A las ciencias naturales, perdón, a las ciencias sociales, porque no son todo lo dócil que deben ser. Porque si es una oposición, un lado tiene que ser dócil. Si no es dócil, el otro lado lo tiene que gobernar. ¿Sí? Y hay muchas formas de gobierno, con estructuras, el cambio, bueno, ahí ya les cuento. Entonces, el cambio de estructura, el cambio no solamente de contenido, ¿no? Sino de estructuras. Y hay, por supuesto, una ciencia social que es dócil y hay otras que no tanto. Entonces, eso lo tenemos que ir viendo, ¿no? Bueno, entonces, la unidad 1 vamos a abordar, por lo menos vamos a empezar a tirar un manto de sospecha a esta oposición entre las ciencias naturales y las ciencias sociales, ¿sí? Porque vamos a ir viendo ahí cuáles son los fundamentos. Y el que sistematiza esa diferencia, ¿sí? El que sistematiza esa diferencia es justamente Kant. Por eso es importante que estudiemos Kant. Kant es el que dice, la psicología no puede ser ciencia. Kant es el que establece, y desde Kant, la psicología ha estado luchando para poder ser ciencia. ¿Sí? Entonces, ahí hay otro trabajando la psicología, queriendo ser ciencia. ¿Se entiende? Pero fue Kant el que establece, el que dice la psicología no puede ser ciencia. La psicología, ¿y dónde ubica la psicología? En la metafísica. ¿Sí? La psicología es parte de la metafísica. ¿Y qué es la metafísica? La metafísica es esta cosa que estudia el alma, que estudia a Dios, que estudia al mundo, la cosmología. Eso es metafísica. Ciencia no. Ciencia para Kant, ¿sí?
ciencia para Kant es justamente la física, y la física de Newton, que era la física de su época, ¿no? Eso no se lo podemos criticar acá. Entonces, y la metafísica, no, la metafísica ni siquiera es conocimiento, o sea que la psicología ni siquiera es conocimiento. Entonces, exactamente, muy bien lo que dice María del Rosario ahí, ¿sí? O sea, que solamente es ciencia lo que tiene una base empírica, lo que tiene lo que es la física de Newton, ¿sí? Entonces, eso es lo que es ciencia para Kant. La psicología no es ciencia. ¿Y por qué la psicología no es ciencia? Porque se ocupa del ser humano. Y Kant parte de una dicotomía, de una oposición. ¿Cuál es la oposición? Mundo natural, mundo humano. El mundo natural es regular, ¿sí? Yo lo puedo estudiar. En cambio, el mundo humano, el ser humano, Kant concibe al ser humano como libre, ¿sí? Entonces, en el sujeto cartesiano también hay oposición, pero la oposición es mente-cuerpo, ¿sí? Acá Kant va más allá, ¿no? Kant plantea otra oposición. La oposición que plantea Kant es esta: mundo natural, mundo humano, entre otras. Plantea otra más, pero ahora no la vamos a ver. Entonces, la diferencia entre la ciencia es una diferencia política. Y como dice, entonces, como dice un autor que se llama Friedman, que es controversial que una disciplina se ponga como paradigma de lo que debe ser el conocimiento racional. Entonces, eso, digamos, es lo que nosotros tenemos que revisar. Esta oposición entre ciencias naturales y ciencias sociales es una oposición política, no es una oposición de que las cosas son así. O sea, es una oposición que tiene contenido político. Y si es una oposición, es porque hay una relación de poder. ¿Sí? Entonces, ¿se va entendiendo? Quiero después decir algunas cosas, pero me interesa que entendamos esto, porque esto es el espíritu, digamos, de toda la materia. ¿Vamos por acá? ¿Estamos yendo? Sí, la base de esta creencia de la oposición es Kant, y de muchas otras, ¿eh? Y Kant, no se crean que se han liberado de Kant porque estamos lejos en el tiempo. Kant nos está atravesando constantemente. Bien, mundo humano, mundo natural, ¿sí? ¿Cuál es la oposición mundo humano, mundo natural? El mundo natural, ya habíamos visto que esa oposición es totalmente política. El mundo natural ligado a lo salvaje, ¿eh? Un ser humano que vive en estado natural. El mundo humano es el mundo de las leyes, el mundo de la cultura, ¿sí? Ese es el mundo humano. En cambio, el mundo natural no. Kant concibe al ser humano como libre y el mundo natural no es libre, ¿sí? Bien, pero miren ustedes, ¿no? Les voy a contar una historia, después se lo subo, creo que está subido también a la ABP, pero si no, se lo subo. Sí, bueno, la oposición loco-normal es una oposición que se deriva de todas estas. Todas estas oposiciones están en constante diálogo, o sea, unas fundamentan a la otra, ¿no? El loco es como un salvaje, ¿sí? Salvaje en este sentido. O sea, el loco no es civilizado. ¿Sí? Bien, entonces, todo eso, digamos, todas estas oposiciones son las que nosotros vamos a ir deconstruyendo. En el Museo d'Orsay, un museo que está en Francia, en París, en la puerta del museo hay unas estatuas, ¿sí? 5 estatuas, creo que son 5, que representan, no, creo que son 6 porque está América del Norte y América del Sur, que representan, cada estatua es una mujer que representa un continente. Entonces tenemos una mujer que representa Oceanía, una mujer que representa América del Norte, otra que representa América del Sur, otra que representa Asia, otra que representa África y otra que representa Europa. ¿Sí?
Si ustedes las ven, van a encontrar lo siguiente. La que representa América del Sur está dada por un cóndor, y gracias a Dios que nos han dejado la dignidad del cóndor, siempre digo yo, por lo menos nos han puesto la dignidad del cóndor, y en el suelo hay bananas. Fíjense cómo nos representan. Un cóndor, menos mal, y banana, país bananero. ¿De dónde viene? País bananero, países bananeros. ¿Sí? Banana. Y atrás hay un cartel que dice Colonia. Estas estatuas son de principio del siglo XX, 1920, por ahí. Y son bellísimas las estatuas, son bellísimas. Y uno, África, pobre África, es una mujer que tiene fruta y tiene los pies sobre una tortuga grande. Ni siquiera le pusieron, no sé, un león. A Asia le ponen algo, porque le ponen ahí como una imagen, ¿sí? Sí, ahí Rita dice, no entiendo lo de las bananas, pero las bananas están en la estatua, no las invento yo. Y después vamos a la estatua de cultura, de Europa. ¿Europa qué tiene? Una paleta de pintor, libros, un laurel que representa la ley, ¿sí? O sea, todo lo que es símbolo de cultura lo tiene la estatua de Europa. Nosotros ¿qué tenemos? El cóndor y las bananas. África ¿qué tiene? Flora y fauna. Somos eso, flora y fauna. ¿Sí? No tenemos cultura, no hay cultura. ¿Se entiende lo que es el despojo? Entonces, y así nos ven. Y así nos ven. Nos podemos enojar todo lo que queramos, pero así nos ven. ¿Sí? Volvemos a la idea de lo primitivo y civilizado. Pero esto primitivo es flora y fauna. O sea, lo que nos reconocen es flora y fauna. A África, flora y fauna. A nosotros, flora, fauna y colonia. ¿Sí? El Museo d'Orsay. No sé si se pronuncia así porque mi francés no tiene sentido. Entonces, fíjense ustedes cómo nos ven. Flora y fauna. Flora y fauna, ¿qué? Mundo natural. ¿Y el mundo natural qué es? El mundo que tiene que ser subsumido por el mundo civilizado, por la cultura, ¿sí? Que tiene que ser gobernado. ¿Se entiende? Así nos ven. Así nos ven. Y representan al indio desnudo, sin ropa, despojado, despojo total. ¿No? Nosotros después vamos a ver lo que es el epistemicidio. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos cerrando algunas cositas, porque la clase de hoy es para mostrarles el espíritu. Miren, la unidad 1 y la unidad 2 les va a dar todo el lenguaje, todo el vocabulario que nosotros vamos a necesitar. ¿Sí? Entonces, ese lenguaje es el que tenemos que ir apropiándonos. Bien, entonces, para ir cerrando, ahí alguien pedía que les cuente la diferencia, la división de cátedras. ¿Sí? Bueno, en algún momento se planteó, yo vengo peleando mucho tiempo la división de la cátedra, y en algún momento se planteó que la posibilidad de que haya cátedras alternativas. ¿Por qué? Porque la cátedra alternativa supone también una riqueza para el estudiante para que pueda, digamos, ver otras posibilidades, ¿sí? Entonces, esa es el origen de la división de cátedra. Entonces se divide, como las cátedras más numerosas son las de primer año, se dividen las cátedras de primer año, ¿no? Las cátedras B somos las cátedras de primer año. Pero también eso tiene un problema, porque somos también las cátedras más despojadas. Esto ya está pasando a ser como una especie de oposición, ¿no?
ustedes saben que son 1.100 estudiantes y somos 3 docentes, ¿no? Somos 3 docentes que tenemos que llevar a cargo toda la materia, ¿no? Entonces, esa es la situación, ¿no? Tenemos un solo profesor asistente que se tiene que hacer cargo de los prácticos de 1.100 estudiantes, así que le tienen que tener paciencia a Franco, ¿no? Entonces, sí, hay mucha precarización y precarización docente. Ustedes saben que con esta cosa de la pandemia, si bien la tecnología nos ayuda, pero los docentes, ayer hubo paro de docentes, los docentes tenemos que poner todos los insumos, la internet, todo lo ponemos nosotros. Y si funciona mal, y si las cosas no salen, y esta clase se debe fundamentalmente y tiene acceso a más estudiantes gracias a los ayudantes a alumnos, que realmente esta cátedra tiene unos ayudantes a alumnos que son un lujo, ¿sí? Porque realmente colaboran muchísimo y gracias a ellos es que podemos tener esta opción y que puedan ingresar más estudiantes, y por eso es que hay varios ¿no? Por eso. Bueno, ahí me plantea una pregunta, ¿por qué la cultura es europea? Y bueno, sí, porque ellos son los conquistadores, ¿no? Los colonizadores son europeos. Nosotros hablamos la lengua de las colonias. Entonces, Asia, colonizada por Inglaterra, habla básicamente el inglés, África por los franceses y nosotros por los españoles. Entonces, hablamos la lengua de las colonias, ¿no? Europa es colonizador. En esas estatuas, Estados Unidos tiene una especie de estandarte, como que a América del Norte le reconocen algo más. A nosotros nada, el pingüino y las bananas. Y a África menos que menos, o sea, fruta y una tortuga. Bueno, entonces, vamos deconstruyendo estas oposiciones. Para eso hace falta que ustedes estudien mucho y lean mucho, ¿sí? Porque no es, yo les había dicho, no es cuestión de opinión, ¿sí? Entonces, vamos a ir tomando prácticos para dar un ritmo al estudio, y ese ritmo es necesario, porque si nosotros no tomamos esos prácticos y llegamos al parcial, uno siempre es un poco hijo del rigor, y llegamos al parcial y no hemos ido leyendo, esta no es una materia que ustedes la vayan a poder procesar en una semana. Tienen que ir leyendo, tienen que ir incorporando el vocabulario, el lenguaje, porque imagínense ustedes, tenemos que hacer un trabajo de deconstrucción, tenemos que hacer un trabajo de descolonización, tenemos que hacer un trabajo de subversión. Yo quiero que todos ustedes sean subversivos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que sean subversivos? Que subviertan el orden, ¿sí? Que cambien el orden que está impuesto por lógicas coloniales, por lógicas machistas. El machismo es una forma de colonización, ¿sí? Entonces, los trabajos prácticos, ¿sí? Los trabajos prácticos son, anteriormente teníamos guías y tenían que hacer las guías. Como ahora Franco tiene solo todas las comisiones de prácticos, no puede obviamente evaluar todas las guías. Entonces las guías van a quedar como guías de estudio, ¿sí? Nosotros no les vamos a pedir las guías van a estar. Y yo les aconsejo que las hagan, que estudien haciendo las guías. ¿Por qué? Porque eso tiene un diccionario, tiene los conceptos clave, tiene las preguntas claves del texto, porque a veces de un texto no tomamos todo, sino que tomamos algunas cosas y las preguntas van señalando esas cosas que vamos tomando. Entonces yo les aconsejo que hagan las guías. Las guías todavía no las subí porque tengo que agregar las preguntas de los artículos nuevos, pero ya van a estar. Y quería corregir algunas cositas de los otros, pero ya este fin de semana se las subo. Entonces, vamos a hacer unos prácticos, digamos, que van a durar muy poco tiempo, va a durar una media hora, entonces se sube una pregunta y ustedes tienen media hora para responder la pregunta, y la pregunta es en un párrafo,
¿sí? Es decir, que no pueda tener más de 200 palabras. Porque es para ver si ustedes van captando las ideas principales. Pero para eso ustedes tienen que leer en los textos, porque si ustedes no se familiarizan con la lectura de los textos, después les va a costar un montón, ¿sí? Los videos, las clases, todo eso sirve para acercar los textos a ustedes, no para reemplazar los textos. Ustedes no pueden quedarse con lo que yo digo, ¿sí? O con lo que dice un profesor. Ustedes deben ir a los textos, ¿sí? A veces les va a costar, pero tienen que hacer el esfuerzo, ¿sí? Tienen que hacer el esfuerzo de ir a los textos, tienen que leer mucho, tienen que trabajar mucho, ¿sí? Ahora Franco va a trabajar más uno de los textos y yo en la clase próxima voy a trabajar los dos textos. Sí, hay que crear su propia posición, ¿no? Pero no como opinión, ¿sí? Una cosa es la posición, creo mi propia posición como opinión, y eso en realidad es muy superficial, no sirve, no es crear la propia opinión, sino es construir un fundamento para saber por qué creo lo que creo, ¿sí? Con fundamento, perfecto, ¿sí? Entonces, con fundamento. Sí, los videos son para complementar la lectura, no para sustituirla, ¿sí? Entonces, yo la semana que viene voy a desarrollar un texto que es mío, que lo escribí yo, que es justamente, no, perdón, voy a empezar por el de Kant, ¿sí? Después vamos a ir al texto mío. Voy a empezar por el de Kant, si puedo dar los dos, pero me voy a basar en el de Kant. Y después vamos a ir al mío, ¿no? Que es de nuevo el problema de si es ciencia o no es ciencia. Ahí nomás, ahí ustedes tienen un cronograma, por favor vayan a ese cronograma, yo les puse además en forma de aviso la fecha, digamos, del parcial, todo el material está en el ABP, está todo en el ABP, lo único que falta en el ABP son las guías, que esas las van a tener ya en este fin de semana, me quiero dedicar a subir las guías. Entonces, porque yo trabajo hasta los días domingos, porque si no, no me alcanza. Entonces, todo el material, digamos, de los textos ya está subido a la BP. Los videos que acompañan a los textos está también. Y también puse para la clase que viene, voy a desarrollar Kant. En el video que acompaña Kant hay un texto que es un cuadro de Kant. ¿Sí? Yo les pido que para la clase que viene ustedes tengan ese cuadro, que a ese lo impriman, así nosotros podemos justamente trabajar sobre ese cuadro, ¿sí? Así les va a resultar más fácil. Profe, sí. El año pasado había encargado también en la unidad 1 unos videos de Feynman, Filosofía aquí y ahora, también que por ahí los compañeros les puede servir para entender a Kant. Este año no los pude cargar porque cuando yo fui me dijeron que ya no estaban autorizados, ¿sí? Entonces, por eso no los cargué. Pero como ya tienen los videos, digamos, donde trabajo directamente sobre los textos, me parece. Si ustedes lo encuentran, y Feynman y el filósofo del apellido raro, son buenos, buenos autores, digamos, son buenos explicando los textos. Sí, Darío, son buenos, ¿eh? Exactamente, los va a ayudar, pero de nuevo, no sustituyen los textos. El cuadro que tienen que imprimir está en la unidad 1 y es un cuadro que acompaña al video de Kant, ¿sí? Entonces, ahí lo tienen. Bien. ¿Alguna otra duda? No sé, ¿alguna otra cosa que quieran saber? Así les quiero dejar unos minutitos, así hacen el pase para la clase de Franco. Cualquier duda, ¿sí? Bueno, la van planteando y nosotros vamos a ir
resolviendo, tengan paciencia que son muchos, pero vamos a tratar de irnos acercando. La modalidad de las clases teóricas va a ser igual que la de hoy, sí, va a ser así básicamente. La clase que viene voy a trabajar sobre ese cuadro, así que les pido que lo tengan impreso al cuadro, ¿sí? Profe, yo tengo una consulta referido al práctico, si es aprobado o desaprobado, o es con puntuación de nota por si queremos promocionar o... ¿Es aprobado o desaprobado? Los promocionales son 7 trabajos prácticos. Los promocionales tienen que tener 6 trabajos prácticos aprobados y los regulares 5. ¿Sí? Y es aprobado o desaprobado. ¿Sí? Bien, entonces, vamos a tener que tener paciencia. Este es el sistema que hay, hacemos lo que podemos. Yo quisiera volver a YouTube, pero se complica mucho, por lo menos con los dispositivos que yo tengo, a pesar que tengo una computadora que no es tan vieja, pero bueno, parece que no. Ayer me generó mucho problema en la clase de trabajo social. El Meet hemos conseguido esta forma para que puedan ingresar más y lo vamos a subir. El cuadro lo encuentran, vuelvo de nuevo, donde están los videos, donde está el material, ustedes fíjense que donde está el material en cada unidad dice bibliografía obligatoria. Ahí van a encontrar, tienen que hacer un link ahí, y ahí van a encontrar todos los textos de la unidad. Después abajo viene una serie de videos. Después del video de Kant, el primer video de la unidad 3, tienen 3 videos, uno por el texto que va a explicar ahora Franco, otro por el texto de Kant y otro por el texto mío, cada uno tiene un video. Después del texto de Kant tienen un archivo que es un cuadro, ¿sí? Entonces yo les pido que ese cuadro lo tengan impreso. Es más, les pido que lo impriman, le pongan un marco, y se hagan varias copias y peguen uno en la puerta de la heladera, otro frente al inodoro, ¿sí? Y otro al lado de la cama. Porque cuando ustedes entiendan ese cuadro, entienden casi todo, ¿sí? Entonces, tengan esas versiones distribuidas por la casa viéndolo. Aunque ustedes no lo crean, yo tengo una alumna que hizo eso y tenía un hermanito de 10 años y el hermanito de 10 años sabía Kant, porque le tomaba, de tanto verlo, le tomaba el cuadro al hermano y lo había aprendido. O sea, que si un nene de 10 años pudo aprender ese cuadro, ustedes también. No, acá obligatorio no es nada, pero chicos, yo creo que es lo que los ayuda, ¿no? Y estamos haciendo un esfuerzo enorme. Si no las pueden ver ahora, nosotros vamos a subir todo. O sea, no tomamos asistencia porque me parece que ya algo de autonomía tenemos que dejarles. Son adultos, ya no son niños, no son secundarios. Entonces, bueno, no los vamos a andar persiguiendo si vienen o no vienen. Sí que hagan las evaluaciones y aprueben las evaluaciones. Y ustedes, y este año ni siquiera les vamos a controlar si han hecho las guías, pero ustedes saben lo que hacen, ¿sí? También tiene que ver esto con la responsabilidad. Cada uno se tiene que autogobernar. Eso es lo más difícil de la universidad, a diferencia del secundario, que tienen que aprender a plantearse su propia disciplina de trabajo, ¿no? Bien. Nosotros no vamos a disciplinarlos en ese sentido, sí los vamos a disciplinar en otro. Vamos a ir aprendiendo todos esos conceptos. Bueno, entonces, bienvenidos de nuevo. Lean los textos. Sería bueno que vean el video de Kant, que le den una leída al texto de Kant, y así la clase que viene podemos trabajar bien sobre aquello que no han entendido. ¿Sí? Yo cualquier novedad, todos les voy a seguir enviando avisos y vamos a trabajar por allí. Como para evaluativo, no alcancé a leer la última pregunta. No tienen que comprar ningún apunte, ¿eh? Vuelvo a insistir, no tienen que comprar ningún apunte. Todo el material está, no leí ahí, no alcancé a terminar de leer el último mensaje. Todo el material está en el aula virtual. Si ustedes quieren, lo pueden imprimir todo junto, o si quieren,
por la situación económica de cada uno, eso lo marca cada uno, lo pueden ir imprimiendo clase a clase o lo pueden ir imprimiendo unidad a unidad, como ustedes quieran. No tienen que comprar en ningún lugar apunte, van, para eso están, lo graban, lo bajan, lo guardan, si lo quieren imprimir, lo guardan en un pendrive y lo van a la fotocopiadora que les compre más barato, ¿sí? Creo que lo que quiere decir el mensaje es si alcanza con solamente las clases para probar. No, Sin tienen leer. que ir a los textos, tienen que ir a los textos, ¿sí? O sea, las clases, los videos son para acercarlos a los textos, no para alejarlos de los textos. Si alguien me dice, yo estudio solo de las clases, qué sé yo, bueno, realmente me voy a poner muy triste porque mi función era acercarlo al texto, no alejarlo de los textos, ¿sí? No, tienen que leer los textos porque además muchas preguntas van a estar en los textos, ¿sí? Entonces tienen que ir a los textos y eso les va a dar mucho manejo. Recuerden que los parciales son a desarrollar y si ustedes solo estudian de esquemas o de resúmenes, después les va a costar horrores desarrollar una idea. Se tienen que empezar a entrenar desde ahora, ¿sí? Bueno, ahora sí los dejo. Que tengan muy buen fin de semana, muy buena la semana próxima y nos vemos el viernes que viene. Chao, hasta luego, suerte. Chao, chao. ¿No? Chao. Bueno, chao, adiós. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe. Chao. Chao. Bien.